Bueno chicos, antes que nada una disculpa por cuestiones igual de agenda. Preferí grabarles el video sobre la clase de hoy, para que pues podamos adelantar. Yo creo que la siguiente semana a tener, voy a tratar de que sea el martes y el jueves para ir adelantando. En esta ocasión vamos a ver, como la clase estaba programada, vamos a ver la velocidad de obturación. Antes de pasar a la velocidad de obturación, sí checaron que retroalimenté sus tareas. No sé si pueden ver aquí en mi pantalla. Es un poquito nada más como para cerrar el tema de las distancias focales. Zoom como repaso. Ahorita vamos a ver algunos detalles que les fui indicando. Pero bueno, esto creo que ya quedó claro, ¿no? Cómo las distancias focales determinan el ángulo de visión de nuestra cámara, ¿no? En el caso de las cámaras reflex o en los celulares el mejor conocido como zoom, nos va a permitir cambiar las distancias focales. Entonces, pues esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Cómo las diferentes distancias focales nos van a dar diferentes ángulos de visión y nos van a acercar, ¿no? Es una ilusión óptica que en realidad nos acercan al objeto por la cuestión de cómo están conformadas las lentes y como un lente zoom tiene varios cristales que van a hacer ese cambio de ángulo. Es algo ya que creo que quedó claro. Lo que les explicaba y el ejercicio que hicieron tenía el objetivo de que entendieran más o menos esto. Algunos sí pudieron hacerlo bien, a otros no les salió exactamente lo que estaba buscando que les saliera, pero la idea es esta. En la retroalimentación de sus trabajos, si se dieron cuenta, muchos de ustedes hacían el zoom pero no reencuadraban, es decir, no volvían a la imagen que habían tomado originalmente, es decir, solo hacían el zoom desde un punto sin moverse ustedes, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si ustedes hacen zoom, ¿no? O cambian de distancia focal con sus lentes, pero reencuadrando, es decir, tratando de dejar en cuadro más o menos la misma proporción. En este ejemplo, en esta imagen que les puse, si se dan cuenta, la chica lo que hace es, obviamente se mueve para ir reencuadrando y que más o menos tenga la misma proporción. Y aquí es donde viene lo interesante de las distancias focales, que la distancia focal va a, digamos, modificar la forma, ¿no? Como a distorsionarla. Y es un poco lo que les puse en la retroalimentación y que lo que les dejé en el foro. Si se dan cuenta, si utilizo un lente gran angular, un 16 milímetros, la cara, en este caso, de la modelo, lo que va a hacer es deformarse, es decir, se va a hacer como chiquita. En cambio, si utilizo una focal distinta, si se ven, se van aplanando. Incluso aquí hay otro efecto que es la distancia focal, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que me interesa es que vean cómo el zoom o la distancia focal va a modificar directamente las proporciones de lo que están retratando. Muchos de ellos, muchos de ustedes se dieron cuenta que precisamente pasaba eso, había como una deformación, ¿no? En cambio, vean aquí, la clave es que si ustedes pueden hacer después con calma, repetir un poco este ejercicio de la distancia focal o del zoom desde su celular, pero siempre manteniendo la proporción para que vean cómo hay una especie de modificación en la forma, ¿no? Este es otro ejemplo que les había puesto, manteniendo la misma proporción, es decir, ustedes se tienen que acercar o alejar para mantener la misma proporción, es decir, solo el rostro, en este caso de la modelo. Lo que va a pasar es que vean con un 19 milímetros cómo se ve el rostro. En cambio, con un 50 o con un 70, el rostro ya se empieza a ver más natural. Entonces, este es uno de las características también de las distancias focales. No solo nos cambian el ángulo de visión, sino también nos van a deformar o aplanar, en este caso, a los sujetos o a los objetos que tengamos. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando ya estén haciendo foto y estén manejando su cámara de manera manual, tomen en cuenta que para hacer retrato es recomendable que se utilicen distancias focales
de las que llamamos normales, o telefotear, ¿no? O sea, utilizar lentes telefotos para que precisamente el rostro no sufra ninguna deformación. Igual quieren hacer algo creativo, como les había puesto en la tarea, bueno, en la retroalimentación, pueden utilizar estos lentes angulares, pero van a tener una especie de deformación que si no es muy bien utilizada puede verse rara, ¿no? Obviamente, si ustedes van a hacer un retrato para a lo mejor una campaña para promover maquillaje, pues obviamente su modelo se tiene que ver lo más natural posible, no se va a ver así toda extraña, ¿no? Son trucos que ustedes tienen que aprender a utilizar, ¿no? O si a lo mejor van a retratar a una modelo desde un ángulo abajo y quieren que se vea más delgada, pues no van a utilizar un lente tan angular porque obviamente se van a deformar los cuerpos. Entonces tienen que ya ir pensando, ir considerando que para retratos o para ciertas figuras es importante que utilicen lentes normales o lentes telefoto. En la fotografía, digamos que el lente de retrato por excelencia es el 85 milímetros. Es un lente que es este de acá, el 85, es un lente que no es ni tan normal ni tan telefoto, digamos que está en el punto medio entre estos dos, y para retrato es como el lente ideal. ¿Por qué es el lente ideal? Porque acuérdense que también la distancia focal para mantener un encuadre nos va a obligar a alejarnos o acercarnos. Recuerden que un telefoto hace que nos acerquemos, ¿no? Es un zoom. Entonces, obviamente, para mantener un encuadre y no fotografiar solo una parte, tenemos que alejarnos. En cambio, el 85 nos permite mantener una distancia prudente. Entonces, esto sí es un tema que quería aclarar con ustedes antes de pasar a lo siguiente. Y obviamente, si tienen alguna duda, pueden irme escribiendo o en la próxima videoconferencia que tengamos ya la otra semana, podemos ir resolviendo algunas dudas de las distancias focales. En este sentido, al final de esta conferencia, de esta videoconferencia, les voy a dejar unas aplicaciones porque veo que la mayoría de ustedes tienen iPhones. Entonces, encontré algunas aplicaciones que van a poder transformar las cámaras de sus iPhone en cámaras completamente manuales y van a poder jugar más con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que nos tocaba hoy, que es el obturador y la velocidad de obturación. Ya les había comentado que el obturador es esta parte, esta cortinilla que se encuentra, es el mecanismo que se encuentra entre el lente de nuestras cámaras que va acá y el sensor. Y imagínense que es una especie de puerta que va a abrir y cerrar a cierto tiempo o a cierta velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la velocidad de obturación? Es el tiempo en el que va a abrir y cerrar estas cortinillas, ¿no? Este ejemplo es una cámara análoga de rollo porque es visible el obturador. En sus cámaras digitales no es visible porque precisamente ya tenemos la pantalla, entonces no podemos ver el obturador y cuando disparamos pues se abre y no es visible. Pero en las cámaras análogas es más fácil identificarlo. Este es un obturador de cámara digital y este es un obturador de cámara análoga. El obturador, como les decía, va a controlar el tiempo en el que está expuesto el sensor o película, en caso de que utilicen rollo, de la cámara a la luz, ¿no? Es decir, mientras más tiempo de obturación o mientras mayor sea la velocidad de obturación, más luz va a entrar. Entonces, precisamente la velocidad de obturación va a controlar el tiempo durante el cual va a entrar luz a nuestra cámara. Y recuerden que la fotografía, ¿no? Incluso la raíz etimológica de fotografía es pintar con luz. Entonces, la luz es evidentemente la materia prima de la fotografía. Entonces, pues va a ser la cantidad de luz que entre a nuestro sensor. Y eso va a determinar cómo vamos a captar la imagen, ¿vale? Entonces, la velocidad de obturación se va a medir en segundos y en milésimas de segundos, ¿no? Por lo general, en sus cámaras van a ver estos numeritos, estos que están acá,
algunos van a ver estos números o algunos van a ver 1 sobre 250. En el caso de que tengan cámaras en las cámaras de su celular, con estas aplicaciones que les voy a dejar, según yo, ya aparecen las velocidades de obturación. Algunos ya las tienen, en algunos de ustedes aparecerá cuando instalen estas aplicaciones. Entonces, la velocidad de obturación, como les decía, va a regular el tiempo durante el cual el obturador deja pasar la luz hasta el sensor. Entonces, cuanto mayor sea la velocidad de obturación, pues más luz va a entrar, ¿no? Entonces, y mientras menor sea la velocidad de obturación o mientras más rápido abra y cierre, menos luz va a entrar. Es como una puerta, ¿no? Yo abro una puerta durante 3 segundos, pues durante esos 3 segundos va a entrar luz. En cambio, si yo la abro y la cierro, no va a entrar tanta luz, ¿no? Entonces, aquí en esta cámara, para que no haya confusión, vean, por ejemplo, yo aquí estoy moviendo, no sé si puedan ver de este lado, mi velocidad de obturación. En el caso de Canon, si viene 1 partido sobre 50, 1 partido sobre 60, 1 partido sobre 100, es decir, estamos hablando de fracciones. Si yo, por ejemplo, pongo 1 sobre 200, es decir, que estoy partiendo un segundo en 200 partes, y esa es la velocidad que me va a dar. Entonces, vean, vamos a poner 1 sobre 500. Vean mi obturador. Recuerden que el obturador no solo es el obturador, sino también el espejo que se levanta para permitir la luz, porque es una cámara reflex. Vean la velocidad, o sea, es una velocidad bastante rápida, ¿no? En cambio, si yo la subo, es decir, si yo le pongo a 1 sobre 4000, es decir, un segundo partido en 4000 partes, entonces vean, es aún más rápido, ¿no? Incluso ni se llega a captar la velocidad en la que abre y cierra nuestro obturador. Caso contrario, si yo me regreso, a lo mejor vamos a ponerle 2 segundos y durante esos 2 segundos está entrando luz a mi sensor. Entonces, como lo podemos ver aquí en la imagen que tienen a un lado, la velocidad de obturación es una velocidad lenta, va a entrar más luz, en una velocidad alta va a entrar mucho menos luz, ¿no? Entonces, por lo general aquí es donde empieza a existir un poco de confusión. En la fotografía, los números mayores, en este caso 1000, 500, 250 o 1000, 2000, 4000, van a ser velocidades rápidas, y obviamente una velocidad rápida implica menos luz. En cambio, 1.8, 1.15, 1.4, 1.2 quiere decir velocidades lentas y va a entrar más luz. Entonces, no sé si esto está quedando claro, relativamente sencillo, pero ustedes lo pueden ver en su cámara, ¿vale? Entonces, siempre tomen en cuenta que estamos hablando aquí de fracciones de segundo. Como les decía, aquí es un segundo partido en 500, un segundo partido en 1000. Entonces, mientras más grande sea el número de la fracción, es una fracción de tiempo más rápida. Y mientras más pequeño sea el número de la fracción, es una fracción de segundo más lenta, ¿no? Después de 1 sobre 8, bueno, vamos a tener otras medidas más lentas hasta llegar a los segundos completos, 20 segundos, 30 segundos, ¿vale? Entonces, más o menos así es como vamos explicando, vamos entendiendo la velocidad de obturación. Vean, yo aquí puedo ponerle incluso 5 segundos, aquí está 5 segundos. En algunas cámaras aparecen con 2 comitas, es decir, 5 y 2 comitas o 2, eso quiere decir, las 2 comitas quieren decir segundos, porque en otras cámaras, sobre todo en Nikon, solo marcan los segundos con una comita o 2 comitas, y los demás números, las fracciones, la marcan como 30, 125, 250 sin ponerle 1 sobre tal, ¿no? Entonces eso a veces genera un poco de confusión a los fotógrafos que están iniciando, ¿no? Que creen que el número mayor, o sea que 1000, es una velocidad lenta, cuando en realidad no es así. En Canon sí es un poco más práctico, porque si es 5 y 2 comitas es 5 segundos, ¿no? Entonces durante 5 segundos va a estar entrando luz.
es mucho tiempo para que entre suficiente luz, ¿no? En cambio, si yo bajo mi velocidad hasta a lo mejor, miren, 1/30, ¿no? Lo voy a bajar a la máxima velocidad que me da esta cámara, es 1/4000. Es súper rápido, ¿vale? Entonces, y la diferencia la podemos ver aquí. Yo obviamente la tengo sin un lente, pero vean cómo 1/4000 apenas si captó luz y 5 segundos pues se va todo blanco porque entró demasiada luz al sensor y lo único que capta es pues pura luz. Entonces, en ese sentido, esto es lo que les explicaba, lo que podemos ver aquí. Entre comillas, mientras más grande es el número que aparece en la cámara, más rápida es la velocidad de obturación y menor la cantidad de luz que entra. Como les decía, 125, 250, 500, 1000, estamos hablando de fracciones. Mientras más pequeño es el número que aparece en la cámara, más lenta es la velocidad de obturación y mayor la cantidad de luz, como 30, 1/30, un treintaavo de segundo, un quinceavo, hasta que entramos a 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos. Insisto, la mayoría de las cámaras van a tener el 1/250, 1/500, pero hay cámaras que solo tienen estos números, los números enteros, y para los segundos, que son estos azules, sería 1 y 2 comitas o 1 y una sola coma, cualquiera de las dos, algunas varían. Entonces, bueno, esto es más o menos un poco sencillo de entender y lo van a ir comprendiendo conforme vayan haciendo más fotos, ¿no? Pero además, la velocidad de obturación, esto que estamos viendo, no solo va a controlar la cantidad o el tiempo en el que entra la luz en cantidad, pero es el tiempo en el que entra la luz, cuánto tiempo va a entrar luz a mi sensor, sino también la velocidad de obturación va a controlar otra cosa a la que llamamos congelamiento o barrido, ¿no? ¿A qué me refiero con congelamiento o barrido? Aquí en este ejemplo se los puse. Cuanto más lento se abre el obturador, es decir, cuanto más lento me refiero a tal vez a partir de 1/60 y para abajo, a lo mejor 1 segundo, o sea, a eso me refiero cuanto más lento, así, vamos a obtener imágenes barridas o trepidadas, como esta que tenemos acá. Es decir, que las velocidades lentas van a hacer que nuestra imagen se vea barrida. ¿Por qué? Porque nuestro sensor está captando todo el desplazamiento de la luz de un cuerpo. Recuerden que un cuerpo, cualquier cuerpo, sujeto o objeto, lo vemos por la forma en que está rebotando la luz en él. Entonces, si yo dejo mucho tiempo mi obturador abierto, pues obviamente va a captar todo el movimiento que está realizando. En cambio, cuando yo utilizo una velocidad de obturación más rápida, ¿no? En este caso voy a lo mejor utilizar, no sé, 1/125, un 125avo de segundo. Entonces, aunque mi objeto se esté moviendo rápido, como es así una centésima de segundo, se va a congelar, es decir, se va a quedar quieto. Entonces, velocidades de obturación lenta generan barridos de luz o este tipo de fotografías como los que vemos aquí donde se ve la gente como borrosa, y en cambio cuanto más rápido se abre el obturador obtendremos imágenes congeladas. Por ejemplo, esta, cómo se congela, uno de los congelamientos más utilizados o socorridos es el congelamiento del agua o de cualquier líquido. Entonces, esa es una característica que nos va a permitir controlar la velocidad de obturación, no solo el tiempo en el que entra la luz, sino también si logramos congelar o barrer nuestros objetos, ¿vale? Entonces, vean en esta gráfica, más o menos si se dan cuenta, estas son las velocidades de obturación. Y, por ejemplo, tenemos a una mujer en bicicleta. Si se dan cuenta, a partir de 1/250, 1/500, 1/100, se va a congelar el movimiento. En cambio, a partir de 1/30, 1/60, 1/125, puede haber ya cierta sensación de movimiento, a lo que se llama trepidación, ¿no? Que es que el movimiento se nota. En cambio, a velocidades más lentas, como 1/15, 1/8, 1/4,
el sujeto va a estar completamente trepidado o movido. Entonces se dan cuenta, aquí es más lento y aquí es más rápido. Esto nos permite la velocidad de obturación. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Tenemos un fondo estático y el sujeto va caminando. Por lo general, vean, a 1 sobre 250 el sujeto está congelado. En cambio, a 1 sobre 15 ya se barre. Y a 1 sobre 5 ya está completamente barrido. ¿No? Aquí a 1 sobre 60 ya hay cierto congelamiento en algunas partes, pero hay ciertas partes ya barridas. Entonces, por regla general, más o menos, cuando ustedes van a congelar un objeto en movimiento o un sujeto en movimiento, por lo general 1 sobre 60 es como el límite. O sea, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el límite entre lo que es lento y rápido? Generalmente es 1 sobre 60. Es como lo más común. Obviamente, si están fotografiando un carro a 200 kilómetros por hora, o incluso menos, un carro ya a 60, 80 kilómetros por hora, 1 sobre 60 no basta. Un vehículo a una velocidad moderada se tiene que congelar a 1 sobre 500 aproximadamente. También esta velocidad depende de cuánto se esté moviendo el objeto o el sujeto, ¿no? Pero por lo general para movimientos pues más o menos considerables, ¿no? Una persona caminando, una persona en bici puede bastar con 1 sobre 60, 1 sobre 125, ¿no? Igual para el agua, a partir del 1 sobre 60, 1 sobre 125 ya hay un congelamiento del agua. De 1 sobre 60 para abajo, para velocidades más lentas, ya hay cuestiones que se ven barridas, ¿no? Entonces, recapitulando, la velocidad de obturación además permite controlar el movimiento de la imagen. Una velocidad alta o rápida congela el movimiento. ¿Para qué nos sirve congelar el movimiento? Fotografía de deporte, fotografía de animales, ¿no? A lo mejor queremos fotografiar a un perrito que va corriendo, queremos congelarlo para ver cómo se ve, ¿no? Fotografía de deporte, esta fotografía no me serviría si estuviera barrida, ¿no? Pero vean, la patada es tan rápida que aquí se congeló a 1 sobre 1000. Aunque si ustedes logran observar, el tenis o el taco del jugador ya se ve un poquito trepidado. No está desenfocado, está trepidado, o sea, hay movimiento. Y una velocidad baja o lenta capta el desplazamiento o barrido, el desplazamiento del sujeto o barrido del sujeto u objeto. Entonces, por ejemplo, vean aquí un segundo cómo se capta todo el trayecto de la luz, ¿no? Entonces, a partir de esto, ustedes ya pueden ir generando como ideas para qué es lo que van a captar con la velocidad de obturación. Hay otra opción que tienen alguna de sus cámaras. En este caso, mi modelo no lo tiene, algunos lo traen acá, pero si ustedes se van a la máxima velocidad, perdón, a la mínima velocidad de obturación, que es 30 segundos, durante 30 segundos va a quedar abierto. En cambio, algunas cámaras, insisto, esta cámara no tiene esa opción. Sí, la tiene, creo que en manual. Déjenme checar. Que es lo que se le llama bulbo. El bulbo es, ahí está, aquí aparece en bulbo. Estas cámaras lo tienen solo en el dial de manual. Bulbo es que mantiene el obturador abierto siempre y cuando el disparador se mantenga presionado. Es decir, yo aprieto y mientras yo tenga apretado mi obturador, esto va a permanecer abierto. Y acá me va a decir durante cuántos segundos estoy abriendo mi obturador. ¿Para qué me sirve el bulbo? Esto me sirve para fotografías nocturnas, ¿no? En completa oscuridad, para fotografía de estrellas como esta, para captar el movimiento del giro de la Tierra, etcétera, etcétera. Tiene muchas aplicaciones. Y el bulbo, como les explicaba, es que se queda abierto el obturador todo el tiempo que ustedes quieran, ¿no? A lo mejor a veces para fotografiar Vía Láctea o estrellas, 30 segundos no es suficiente. O sea, se necesitan obturaciones de 2, 3, 4 minutos. Entonces, solo con el bulbo pueden lograr esas obturaciones, ¿no? Y obviamente, bueno, se pueden lograr muchas cosas. Es importante algo. Si ustedes quieren hacer este tipo de fotografías, en donde
pueden lograr esto. Si se dan cuenta, hay un movimiento de los carros, ¿no? Y de la luz de los carros, pero si se dan cuenta, todo alrededor está congelado. Si ustedes quieren disparar su cámara o su celular a velocidades lentas, es decir, 1/60, 1/30, 1/15, con la mano, con el pulso, obviamente todo va a salir trepidado. Si yo tomara esta foto solo con mi pulso, no solo vería el movimiento de los carros, sino todo esto lo vería trepidado y no funcionaría. Cuando ustedes van a tomar fotografías con velocidades lentas, se recomienda el uso del tripié, ¿no? O sea, el tripié lo que va a permitir es montar su cámara acá para que no se mueva y ustedes disparen y dejen todo el tiempo que necesiten la cámara que esté con el obturador. ¿Por qué me refiero a esto? Perdón, si ustedes, por ejemplo, durante tal vez un segundo, cuando yo tomo la foto, pues obviamente mi pulso va a hacer que todo se mueva, entonces todo va a salir trepidado. Por eso es que cuando van a hacer fotografías de obturación lenta, es recomendable utilizar el tripié, o en caso contrario de que no tengan un tripié, se recomienda utilizar a lo mejor una base o algo que les permita tener lo más fija posible su cámara para que ustedes puedan tomar una velocidad de obturación lenta y la cámara no se mueva con su pulso. ¿Qué es otra cosa que vamos a empezar a ver con la velocidad de obturación y con conceptos como apertura de diafragma e ISO? Recuerden que la velocidad de obturación es uno de las tres principales elementos que van a lograr una buena exposición y a lograr que podamos manejar nuestra cámara de manera manual. Es velocidad de obturación, apertura de diafragma e ISO. Ahorita en velocidad de obturación, bueno, ya vimos de qué se trata. En las otras clases vamos a ver los otros dos elementos para que ya puedan trabajar completamente en manual. Pero estos tres elementos tienen algo en común. Si se dan cuenta, en sus cámaras o en sus celulares son números fijos, es decir, de 8 me paso a 6, me paso a 5, me paso a 4, a un cuarto, a un quinto, a un sexto. ¿Por qué son números fijos y por qué no va 1/1, 1/2, 1/3, 1/1000, 1/1200, 1/1300? Porque esta tiene que ver con cuestiones como matemáticas que no tiene caso que se las explique ni que la entiendan, ¿no? Lo que sí es que hay números fijos que nos van a ir indicando qué tan lenta o qué tan rápida es mi velocidad de obturación en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de los valores del obturador representa el doble de tiempo de exposición respecto al valor, en este caso, de la derecha, y la mitad del tiempo de exposición respecto del valor a la izquierda. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, aquí tenemos, le puse izquierda o derecha para que sea más práctico para ustedes. Si se dan cuenta, aquí tenemos los valores de obturación más comunes, que es de 8000 a 4000 a 2000. Ahorita les voy a explicar por qué estos números y por qué en sus cámaras digitales aparecen en medio de estos números otros números, pero ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo una velocidad de obturación de 1/500, es decir, un quinientavo de segundo, pasar al siguiente paso, o sea, a 1/250, es decir, voy a hacer mi velocidad de obturación más lenta, quiere decir que va a entrar el doble de luz en 250 que en 500. En cambio, si voy a hacer mi velocidad de obturación más rápida, es decir, a 1000, quiere decir que va a entrar la mitad de la luz en 1000 que entraba en 500. No sé si me estoy explicando, es un poquito complejo, pero deben de entender que a esto que les estoy diciendo se les llaman pasos de luz y es muy importante que lo entiendan, ¿no? Obviamente en la videoconferencia de la próxima semana ya vamos a despejar estas dudas, pero va de nuevo. Ahora con 1000, a lo mejor yo elijo que 1/1000 es mi velocidad de obturación, pero si yo paso a un quinientavo de segundo, estoy metiendo el doble de luz. Acuérdense que de este lado, yéndome hacia
hacia la izquierda va a entrar más luz porque lo estoy haciendo más lento. Acuérdense que aquí es la velocidad de obturación más lenta. Entonces, si de 1000 paso a 500, lo que va a pasar es que estoy metiendo el doble de luz en 1 sobre 500 que en 1000. Pero si me paso a 2000, va a entrar la mitad de luz que tenía en 1000. Aquí se los voy a poner más claro. Este ya es como la parte de los valores. Entonces, vean, valores superiores de obturación, menos cantidad de luz, vamos a congelar el movimiento. Eso ya quedó claro, ¿no? O sea, digamos que 1000, 800, 600, 500, 250, 1 sobre 250, 1 sobre 60. Esto son velocidades de obturación rápidas. Entonces, valores superiores de obturación o valores rápidos de obturación, menos luz y vamos a congelar el movimiento, ¿no? Lo que ya les había explicado. Si, por ejemplo, aquí me voy a 1 sobre 500, es algo rápido, ¿no? Entonces voy a congelar el movimiento. En la parte de aquí abajo vamos a tener valores inferiores de obturación, es decir, valores inferiores me refiero a una velocidad más lenta de obturación, tal vez 1/4 de segundo, es más luz, más se escucha incluso más lento el chic, chic. Y vamos a registrar el movimiento o la luz barrida, lo que ya les había explicado. Creo que estos dos conceptos ya quedaron claros. Ahora, vean cómo se mide la velocidad de obturación. Si se dan cuenta, estos números son números fijos. Y de 1000 a 500, lo que les decía, yo tengo una velocidad de obturación de 1000, voy a hacer que mi velocidad de obturación sea más lenta, es decir, va a entrar de 1000 a 500 un paso de luz, el doble de luz en 500 de lo que entraba en 1000. En cambio, si por ejemplo, si me paso de 500 a 1000, como lo que vemos acá, aquí estamos hablando de segundos, pero es lo mismo en cualquier valor, de 8 a 4, o lo mismo que sería de 500 a 1000, estoy restando un paso de luz, es decir, le estoy quitando la mitad de la luz que me entraba. Si tengo una velocidad de obturación de 1 sobre 500 y me paso a 1 sobre 1000, le voy a quitar la mitad de luz que me estaba entrando a mi sensor. Pero si estoy en una velocidad de obturación de 1 sobre 1000 y paso a 1 sobre 500, le voy a meter el doble de luz a mi sensor, ¿no? Los numeritos que están en medio, si se dan cuenta, vamos a ver acá, precisamente en sus cámaras. Ahí está, 1 sobre 1000. Si se dan cuenta, yo tengo 1 sobre 800, 1 sobre 640 y 1 sobre 500. En las cámaras antiguas, en las cámaras análogas, solo se medían por pasos completos de luz, es decir, 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8. Aquí estamos hablando de 1 sobre 15, 1 sobre 8, medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, 4 y 8 segundos. En las cámaras análogas, como la tecnología no estaba tan avanzada, solo podrían obturar a estas velocidades. En cambio, en las cámaras digitales se introdujeron en medio de nuestros pasos completos de obturación, se metieron los tercios de paso. ¿Por qué tercios de paso? Porque representan un tercio de la cantidad que hay entre una velocidad de obturación y la otra. Esto nos permite capturar la luz de manera más precisa, es decir, no tengo que dar un paso completo o quitar un paso completo cuando tengo tercios de pasos, que es lo que marca precisamente en su cámara digital, y algunos en sus celulares también vienen por tercios de pasos. Entonces, recuerden, aquí de 1000 a 500 hay un paso más de luz, de 500 a 1000 hay menos un paso de luz, más y menos por la cantidad de luz que está entrando, y obviamente en medio, si se dan cuenta, hay tercios de pasos de luz, ¿no? Es decir, para medir la luz de manera más precisa. ¿Por qué tercios de pasos? Porque vean, vamos a volver al mismo ejemplo. De 1000 a 800 es un tercio de paso, de 800 a 640 es otro tercio y de 640 a 500 es otro tercio de paso. Si sumamos un tercio más un tercio más un tercio, nos va a dar un entero, ¿no? Es cuestión de matemáticas, pero sí es necesario que lo entiendan, que es precisamente el paso de luz completo.
¿vale? Entonces no sé si esto está quedando claro, es un poquito complejo, pero voy a estar haciendo mucho hincapié en la cuestión de los pasos de luz o de los tercios de paso de luz para que vaya quedando claro, ¿vale? Entonces sí es importante que vayan entendiendo esto. Estos números que están aquí no varían, es decir, y es importante que ustedes con la práctica se los vayan aprendiendo. Si se dan cuenta de la velocidad de obturación de la más rápida a la más lenta, tiene mucho sentido, ¿no? 1500 es la mitad de 1000, 250 es la mitad de 500, 125 es la mitad de 250, 60 es la mitad de 125, 30 es la mitad de 60, 15 es la mitad de 30, 8 es más o menos, no es exactamente la mitad, pero 8 y 8, 16 es la mitad, 4 es la mitad de 8. Si se dan cuenta, vamos de aquí hablando a mitades, pero si voy al revés, es 125 es el doble de 60, ¿no? 30 es el doble de el 30, 60 es el doble de 30, o sea, ya adquiere un poquito más sentido. Si paso de 1000 a 500 es la mitad, pero recuerden que es una velocidad más lenta, entonces va a ser un paso más de luz. Es un poco confuso porque recuerden que en la fotografía la regla es que es el mundo al revés, lo que les decía, no 1000 parece más que 500, pero en realidad estamos hablando de una fracción. 1 sobre 1000 es la mitad de 1 sobre 500. En cambio, 1 sobre 500 es el doble en fracción de 1 sobre 1000. Por eso es que de 1000 a 500 estoy ganando un paso de luz, pero de 500 a 1000 estoy perdiendo un paso de luz. Lo mismo sucede acá. De 125 a 60 gano un paso de luz, pero de 60 a 125 pierdo un paso de luz. Es decir, de 125 a 60 entra el doble de luz y de 60 a 125 entra la mitad de la luz. ¿Vale? Es conceptos que vamos a estar repitiendo porque en diafragma y en ISO van a estar funcionando de la misma forma, ¿vale? Entonces ahorita es importante que entiendan esto y es importante que sepan que estos números que vemos aquí, que son los pasos de luz completo o los tercios de paso, no cambian en ninguna cámara, de cualquier marca que sea o de cualquier época que sea, van a ser los mismos pasos, o sea, los mismos números, eso no cambia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya ejemplos prácticos de cómo un segundo, vean cómo el agua se ve barrida, en cambio a 1 sobre 180 segundos se empieza a congelar el agua. ¿Y qué es lo que nos va a permitir controlar la velocidad de obturación? Ahorita olvídense un poquito de esto que vimos de los pasos de luz y todo, que es más complejo, pero una velocidad, por ejemplo, una velocidad lenta, en este caso es aproximadamente 1 sobre 4, es decir, un cuarto de segundo, con un tripié o con un buen pulso, pueden ver que esta mujer va caminando y se ve borrosa, pero tengo el fondo bien enfocado, entonces me permite hacer imágenes más creativas, ¿no? Al revés, ¿qué sería si cuando va alguien caminando o un objeto en movimiento, si yo lo tomo simplemente así, o sea, con una velocidad de obturación lenta, le vamos a poner aquí a lo mejor un cuarto de segundo, si el objeto va pasando así, obviamente se va a ver borroso, ¿no? Y vamos a obtener este efecto, ¿no? El fondo está fijo porque el fondo no se mueve, pero el sujeto sí. En cambio, ¿qué pasaría si yo con esa misma velocidad sigo a mi objeto? Lo que se va a barrer o lo que se va a ver borroso es el fondo. Y son estos efectos que se logran. Es decir, para lograr estos efectos, ustedes tienen que seguir con la cámara el movimiento de lo que van a retratar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Recuerden que como una velocidad lenta permite seguir todo el trazo de luz, si nosotros igualamos la velocidad en la que va viajando nuestro sujeto u objeto, vamos a lograr que este se congele, pero el fondo se vea borroso. Entonces, son ejercicios como bastante interesantes que ustedes pueden ir practicando con sus cámaras digitales o con sus celulares, ¿no? Aquí tengo, por acá, déjenme ver, acá tengo otros ejemplos esperen que está cargando, aquí tengo otros ejemplos
No me los quiso abrir. Espérenme. Ahí está. Acá tengo otros ejemplos. Vean, aquí una velocidad de 1 sobre 1000. Vean cómo está congelada el agua. Vean las gotas, se pueden ver congeladas. Una velocidad de 1 sobre 125 ya empiezan a verse barridas. Uno de 1 sobre 25 ya se ven más barridas. Y 1 sobre 15 ya se ven completamente barridas, ¿no? Entonces a esto se le llama efecto de seda, porque parece seda, y este es un efecto de congelamiento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las velocidades lentas de obturación? Como podemos captar el movimiento de los objetos o el traslado de la luz, vamos a lograr, por ejemplo, un ejercicio muy básico es esto, ¿no? Es mover nuestra cámara con una lámpara y lo que vamos a ver es todo el trazo de la luz, o a lo mejor no movemos nuestra cámara, pero movemos la lámpara y vamos a ver precisamente todo el trazo de la luz. Esto da pie a una técnica que se llama light painting, que es pintura con luz. Es decir, ponen su cámara en un tripié o en una base fija y a lo mejor utilizan 2 o 3 segundos o incluso hasta 15 segundos de exposición. Y vean lo que va a pasar, le voy a poner aquí 10 segundos. Lo que va a pasar es que si yo muevo una luz, lo que va a pasar es que todo ese trayecto de la luz se va a ver reflejado en mi obturador. Entonces, precisamente vamos a lograr estos efectos de Picasso, ¿no? Haciendo pintura con luz. Y eso es lo interesante, ¿no? Podemos lograr como muchos objetos. Les voy a poner un ejemplo ahorita con la lámpara que tengo acá, para que vean más o menos cómo funciona este tipo de ejercicio. Entonces vamos a, vean, primero voy a enfocar bien. Ahí está. Espérenme, denme un segundo. Listo. Entonces si yo por ejemplo hago esto, vean, es un ejemplo un poco burdo, pero vean cómo se ve el movimiento de la lámpara que tengo acá. Yo moví mi cámara a una velocidad de obturación lenta de un segundo y un tercio de segundo, es decir, un segundo, un tercio, ¿no? 1,3, y lo que va a lograr es que se vea el traslación, pues el movimiento de la luz, pues. Entonces, esto nos permite precisamente hacer estos ejercicios, ¿vale? Eso en general es la velocidad de obturación. En este caso, lo que quiero que hagan de ejercicio para el martes es que jueguen un poco con la velocidad de obturación. Primero que nada, para quienes tengan iPhone, aquí tengo 3 aplicaciones que les van a permitir configurar manualmente su cámara, es decir, controlar todo e incluso hacer edición, ¿no? Ustedes pueden elegir cuál. Algunos de ustedes me han manifestado que pueden conseguirlo, les gustaría conseguirlo, comprarlo, para tener como más opciones y aprender mejor a utilizar los valores manuales, en este caso de su celular, ¿no? Está el de Camera Plus Legacy, cuesta $3, ¿no? Y les va a permitir controlar varios elementos de su cámara, y va a tener de la cámara de su iPhone, y además va a tener opciones de edición, ¿no? Si se dan cuenta, aquí van a tener controles manuales. Esta es una. Está la de ProShot, que les va a permitir convertir su iPhone en una cámara completamente manual, ¿no? Van a tener velocidad de obturación, apertura de diafragma, ISO, eso lo vamos a ver más adelante, pero les va a permitir lograr como varios efectos, ¿no? Vayan checando cuál les gusta, cuál vean. En este caso, Shooter. Shooter es obturación. En inglés, Shooter Speed es velocidad de obturación. Eso es importante que lo sepan. Shooter Speed es velocidad de obturación.
vean cómo esta aplicación les va a permitir controlar la velocidad de obturación para lograr barridos o congelados. Y otra es la de manual. Esta también es exactamente lo mismo. Pueden ustedes controlar la velocidad de obturación, el ISO o la apertura de diafragma, ¿no? Tienen varias opciones. Estas tres aplicaciones se las recomiendo, chéquenlas, vean a lo mejor cuál les convenga más, cuál les gusta más, cuál es la más accesible o económica. ProShot es la más cara, pero es la que tiene más opciones. $7 son como 150 pesos, pero ya van a convertir su iPhone en una cámara profesional. O sea, en realidad van a poder moverle todos los valores. Y para el ejercicio de la velocidad de obturación, pues es muy importante, ¿vale? Para quienes tengan cámaras digitales, reflex, como la que tengo yo, ahorita no se van a preocupar de mover otros valores. No lo van a poner en manual porque ahorita no tienen el conocimiento de los otros valores. Para la mayoría de ustedes, lo que van a hacer es en su cámara, en su dial, incluso este tipo de opciones la tienen cualquier cámara reflex digital, le van a poner en TV, ¿no? O prioridad de tiempo, ¿no? TV es time value. Entonces, aquí lo que van a hacer es que ustedes van a elegir la velocidad a la que van a tirar y la cámara va a elegir lo demás, ¿no? En el ISO, eso no lo vamos a ver ahorita, pero les recomiendo que lo dejen en 800 si es en interior de su casa para que les alcance. Entonces van a poner su ISO en 800. El ISO en la mayoría de sus cámaras viene como ISO. Entonces eso lo dejan en 800 y se van a preocupar solo por el tiempo de exposición. La cámara automáticamente va a elegir la apertura de diafragma. Entonces, este ejercicio se los voy a dejar bien explicado en la parte de tarea, pero lo que van a hacer es que van a hacer 3 fotos. Una foto van a hacer el congelado de algo, es decir, van a ocupar una velocidad de obturación rápida, a lo mejor 1/250, y lo que van a hacer es tal vez congelar el movimiento de algo. Por lo general, yo lo que es que tengan que alguien les ayude, lancen una pelota o algún objeto al aire y ustedes tomen la foto para que vean cómo se queda congelado, ¿no? Entonces, más o menos lo que voy a tratar de hacer ahorita es un poco ese juego para que vean más o menos cómo. Yo elegí 1/250 y, por ejemplo, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Aquí me salió fuera de foco, pero se queda como congelada en el aire, ¿no? Me salió un poco fuera de foco porque tengo mi enfoque, ahí está. Entonces, por ejemplo, vean, lo muevo así. Y si yo ocupo una velocidad de obturación lenta, lo que va a pasar es que se va a ver barrido. Entonces, una foto va a ser una velocidad de obturación rápida, es decir, 1/100, 1/250, 1/180, 1/250, lo que les permita para congelar algo. Pueden lanzar una pelota o alguien que les ayude a lanzar algo, o pueden brincar y congelarse en el aire. Otra fotografía va a ser esa es la velocidad rápida, otra va a ser una velocidad lenta, a lo mejor 1/4, 1/15, un segundo, y van a captar el movimiento de algo. Puede ser una luz o puede ser a lo mejor alguien corriendo para que se vea barrido, para que se note el barrido. Y la otra van a hacer un intento de pintado con luz, es decir, van a elegir un lugar de su casa donde puedan colocar la cámara y van a tratar de hacerlo entre 5, 7, 10 segundos y con una lámpara, con la lámpara de su celular o con cualquier lámpara que quieran, van a pintar un corazón o una figura muy básica para que vean cómo se genera esta imagen. No importa si las fotos no les salen tan bien, lo ideal es que vayan intentando. Entonces, más o menos, este ejercicio se los voy a explicar en la tarea
para que hagan estas 3 fotitos. En el caso de quienes tienen celulares, traten de ya utilizar alguna de estas 3 aplicaciones que les estoy dejando para que ustedes puedan controlar manualmente la velocidad de obturación. Entonces utilicen una velocidad rápida, una velocidad lenta y una velocidad súper lenta para el pintado con luz, ¿no? Serían esos 3 más o menos los ejercicios que vamos a hacer o que necesitan hacer para que el martes, si tienen alguna duda, podamos seguir trabajando y ese mismo martes pasemos al siguiente elemento para que vayan ya controlando la exposición manual, o sea, ya vayan controlando su cámara completamente manual. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de velocidad de obturación. Yo sé que es demasiada información. Les dejé la presentación de PowerPoint. Les voy a poner esta otra presentación a la cual le puse otros elementos para que quede más claro. Échenle un ojo, ¿no? Hagan sus ejercicios. Se los voy a poner ahorita. El martes nos estamos viendo. Esta clase va a estar grabada para que ustedes la vean el jueves, pues la pueden ver a la hora de clase o la pueden ver después, no hay ningún problema. O la pueden ver antes. Y cualquier duda, el martes necesito que me la vayan preguntando, porque sí es necesario que vaya quedando claro cada uno de estos conceptos, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo y nos vemos en la próxima clase. Hagan sus ejercicios y cualquier duda, por favor, escríbanme, ¿vale? Gracias, chicos. Que tengan buen día.